Bueno, quiero empezar con estos versos de Oteiza, que decía que amo mi país profundamente y me da rabia mi país profundamente, lo conozco profundamente, lo desconozco profundamente, le doy mi vida, le doy mi muerte. Es decir, yo creo que ahí es donde estamos muchos vascos en este momento, nacionalistas o no. Claro, ¿quiénes son los verdaderos creyentes? ¿Quiénes son los verdaderos creyentes en Euskadi? Pues yo creo que los verdaderos creyentes en Euskadi son los que creen que hay una frontera clarísima e insalvable entre nacionalistas vascos unos y los otros. Los que no son nacionalistas vascos son nacionalistas españoles, y al revés, los que son nacionalistas españoles piensan que los que no son nacionalistas españoles son nacionalistas vascos, la izquierda y la derecha, los progres y los cartas, los pacifistas y los violentos, los proyanquis y los antiamericanos. Fronteras delimitadas y delineadas, eso, con trazo grueso y clarísimas, como si todas las fronteras, insisto, todas, en cualquier dicotomía que penséis, como si todas esas fronteras no fueran porosas. Y además esto se complica porque además, dentro de estas divisiones tan rígidas, solemos también hacer la división entre yo soy nacionalista vasco de los auténticos y ese es nacionalista vasco, pero un poco tibio. Lo mismo pasa con los nacionalistas españoles. Con lo cual, tenemos yo creo que un serio problema. Tenemos un serio problema además porque vivimos en un mundo inmerso en la globalización. Esto es esta palabra mágica que utilizamos siempre y que decimos que a la globalización le echamos las culpas o le atribuimos los beneficios de todo, pero yo no sé si sabemos de qué hablamos cuando hablamos de globalización. La globalización para mí no es más que un proceso de cambios, un proceso global, un proceso importante de cambios que se ha producido y que se está produciendo en las esferas económica, política, sociocultural, tecnológica y ambiental, y además a tres niveles, ¿no? Espacial, temporal y cognitivo. Quiero hablar de la globalización a nivel sociocultural y la influencia que tiene la globalización en los adolescentes, en nuestros hijos e hijas. Los adolescentes, también en Euskadi, ocupan un lugar principalísimo y muy central en todo el proceso de la globalización. Yo de alguna forma diría incluso que son los mayores estandartes o adalides de la globalización, porque están interesados en todo lo que sueña a globalización, al mundo global, al mundo abierto. Los adolescentes son personas que tienen cierta madurez y mucha autonomía para conseguir experiencias e información fuera de la familia, fuera de los lazos y de los vínculos tradicionales. Son personas que no tienen costumbres fijas respecto a las creencias, respecto a las ideas, respecto a las pautas de comportamientos, están mucho más abiertos. Y la globalización tiene muchas consecuencias. En el ámbito de la esfera de lo sociocultural, yo creo que la principal consecuencia que tiene es el cambio que provoca en la identidad. Y la identidad no es más que la forma en que nosotros pensamos sobre nosotros mismos en el medio en el que vivimos. ¿Qué está consiguiendo la globalización? Pues la globalización está generando, en primer lugar o como primer paso, identidades biculturales. Tenemos una identidad que es la identidad local, que hemos recibido pues, en casa, con los amigos, en el pueblo, en la Castola, y sobre esa identidad primaria o previa se asienta la identidad global. Como consecuencia de ese contacto entre las dos identidades, la cultura local se modifica, la cultura que hemos recibido tradicionalmente se modifica por influjo de la cultura global y se llega así a una identidad nueva, a una identidad híbrida, que provoca muchas veces que los adolescentes, pero también los grupos minoritarios, los grupos de inmigrantes, pierdan la confianza en la primera identidad, en la identidad local que tenía, sobre todo porque además, en el caso de los adolescentes, lo que hacen es sobrevalorar la cultura global. Sin embargo, también es verdad que en algunas personas lo que se produce en el choque, en el encuentro entre estas dos culturas, es el desprecio o el tomar la cultura global como algo extraño, como algo que no es mío, y
cultural, pero también, más que una identidad bicultural, lo que se suele producir o lo que se está produciendo es una mezcla de identidades. Nuestros jóvenes son, yo creo, cada vez más globales y cada vez menos locales, aunque esto algunos lo vivan como una alienación y en respuesta a esta alienación por parte de la cultura global pues toman posturas muy localistas, muy firmes, muy férreas y bueno, de ahí viene pues por ejemplo yo creo el gran el motivo, este puede ser uno de los motivos por los que algunos de nuestros jóvenes pues entran en organizaciones pues absolutamente doctrinarias, monolíticas, etcétera, etcétera. Otros aceptan la cultura global sin más, dicen, bueno, pues que así es la vida, pues bueno, pues el resto es una patraña muy vieja y tal, y ahora lo que se lleva es el rap, y pues es que así es la vida. Fruto de esta mezcla de identidades se puede producir, pues bueno, se producen muchas cosas, pues, por ejemplo, la marginación de jóvenes, un patrón de aculturación, jóvenes que pasan de todo, ya hablo por un lado de los que, bueno, se deciden que la cultura local, las identidades locales son más importantes, generan grupos de jóvenes que pasan de todo, que viven en un patrón de aculturación a los que no les interesa teóricamente nada, aunque realmente ese desinterés por todas las identidades y por todas las culturas se convierte en un seguimiento ciego, se convierten en nuevos y verdaderos creyentes de la cultura global. Otros pues pierden todo tipo de contacto con la cultura tradicional, se olvidan de las cosas de lo que la cultura tradicional nos ha dado, y muchos de ellos, muchos jóvenes generan pues un distanciamiento total respecto a lo que es la cultura. Y yo creo que en esta situación de mezcla de culturas, lo que tenemos que hacer es, y yo creo que aquí Amencabad tiene un trabajo súper interesante, y los que no estamos, al menos todavía, en Amencabad, creo que tenemos un trabajo muy interesante que es el de promocionar y el de promover culturas autoelegidas. Culturas autoelegidas que entiendan y que defiendan y que acepten que la cultura local, nuestra cultura tradicional, tiene valores positivos y que también la cultura global que se nos está metiendo por todos y cada uno de los poros también tiene valores positivos. Uno de ellos puede ser el individualismo, que no tiene por qué ser malo. Ahí he puesto en euskera individualtasuna, individualkeria txarra, individualtasuna es la economía del libre mercado. Un valor fundamental es la democracia, la libertad de elección, los derechos individuales, la cercanía y la facilidad que provoca la cultura global para aceptar el cambio, para aceptar la diferencia, para tolerar la diferencia, que en muchas culturas locales o tradicionales no se ha dado. Y sin embargo, creo que también la cultura global o el encuentro con la cultura global puede también provocar contravalores o disvalores y que muchas veces pues, adoptan muchos sesgos sasi-religiosos o excesivamente religiosos, es decir, la aparición de movimientos fundamentalistas, no solo religiosos, sino incluso movimientos fundamentalistas políticos. Yo creo, por lo tanto, que en un momento en el que la globalización está ahí y que está teniendo una influencia tan grande a todos los niveles, sobre todas las cosas que hacemos y las que no hacemos, tenemos la necesidad y la obligación de generar nuevas identidades. Y creo que estas identidades autoelegidas, autobuscadas, autodefinidas, tienen que estar basadas